Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Fernando Munguía Aguilar y hoy vamos a hablar sobre base de datos y empezaremos por entender qué es una base de datos y cuál es su función. ¿Qué es y cuál es la función de una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados que se almacenan en un sistema informático. La función principal de una base de datos es almacenar, gestionar y proporcionar acceso a grandes cantidades de datos de manera eficiente y segura. Las funciones de una base de datos son almacenamiento de datos, almacena datos en un formato estructurado y organizado. Gestión de datos, permite gestionar los datos, incluyendo la creación, actualización y eliminación de registros. Acceso de datos, proporciona acceso a los datos almacenados, permitiendo a los usuarios consultar y recuperar la información que necesitan. Seguridad de datos. Una base de datos debe garantizar la seguridad de los datos protegiéndolos contra accesos no autorizados y pérdidas de datos. 2. Explica los elementos que conforman una base de datos. Una base de datos la misma conformada por varios elementos que trabajan juntos para almacenar, gestionar y proporcionar acceso a los datos. Algunos elementos son las tablas, que son las estructuras de almacenamiento de datos en una base de datos relacional. Cada tabla tiene filas y columnas. Registros son las filas individuales en una tabla que contienen datos. Cada registro tiene un conjunto de valores para cada campo. El campo son columnas individuales en una tabla que contienen un tiempo específico de datos. El índice son estructuras de datos que permiten acceder rápidamente al registro de una tabla. Los índices pueden ser únicos o no únicos. Las claves son campos o combinaciones de campo que identifican de manera única cada registro en una tabla. Las claves pueden ser primarias o foráneas. Relación las conexiones entre tablas de una base de datos relacional. Las relaciones pueden ser de uno a uno, de uno o de muchos a muchos. Punto número 3 es: ¿qué es un sistema de gestión de base de datos relacional? Un sistema de gestión de base de datos relacional es un tipo de software que permite crear, modificar y gestionar bases de datos relacionables. Un RSGBD proporciona una interfaz para interactuar con la base de datos, permitiendo a los usuarios crear y modificar estructuras de datos, insertar y actualizar datos y realizar consultas para recuperar información. El siguiente punto es: explica las relaciones que se tienen entre tablas. En una base de datos relacional, las relaciones entre tablas se establecen mediante claves foráneas que conectan una tabla con otra. Algunos tipos son relación de uno a uno, relación de uno a muchos o relación de muchos a muchos. El siguiente punto es: imagina que necesitas crear una base de datos para almacenar la siguiente información de los alumnos de la escuela primaria: nombre, apellido materno, apellido paterno, grado, grupo, matrícula, sexo, edad. ¿En qué software recomienda realizar la base de datos y por qué? Yo la recomiendo, pero antes que todo, para realizar la base de los datos para almacenar la información de los alumnos de la escuela primaria, yo utilizaría una base de datos relacional con Microsoft Access por la facilidad de uso, porque tiene una interfaz gráfica de usuario intuitiva, capacidad para crear base de datos relacionables, lo que es ideal para almacenar información estructurada como la de los alumnos. Tiene soporte para consultas e informes y es parte del paquete Microsoft Office. El siguiente punto es determinar los tipos de datos que necesitas para el desarrollador. La base de datos del punto 5 explica cada uno de ellos y realiza las relaciones entre las tablas. Se necesitan los siguientes datos: tablas y campos. Tabla y alumnos. Matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, grado, grupo, sexo, edad, tabla grados, grado ID, nombre grado, tabla grupo. Relaciones entre tablas, relación entre alumnos y grado. Un alumno pertenece a un grado, por lo tanto establece una relación de muchos a uno entre la tabla alumnos y la tabla grados. Relación entre alumnos establece una relación de muchos a uno en la tabla alumnos y la tabla grupos. En resumen, se necesitan los siguientes tipos para desarrollar la base de datos: texto, número entero y la clave primaria. Las relaciones entre tablas se establecen mediante claves foráneas que conectan una con otra. Los campos adicionales y las índices se pueden agregar para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de la base de datos.
En resumen, una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados que se almacenan en un sistema informático. Un RSGBD es un tipo de software que permite crear, modificar y gestionar bases de datos relacionales. Las relaciones entre tablas se establecen mediante claves foráneas que conectan una tabla con otra. Entender estos conceptos es fundamental para trabajar con bases de datos de manera efectiva. Esto sería todo.